Bien, queridos hermanos y amigos, estoy convencido que la parte más importante de este domingo fue tu adoración al Señor. Ahora es un tiempo para usted, es un tiempo donde también le vamos a pedir a Dios para que me asista, me dé su gracia, y mi anhelo siempre es solamente ser la herramienta que Él utilice para que usted se vea edificado sobre el conocimiento de la palabra y mucho más sobre lo que estamos tratando acerca de las cosas finales, acontecimientos finales, ¿verdad? Sobre lo que nos enseña entonces la palabra de Dios. Y quiero que vayamos donde dejamos el domingo pasado, en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Que lo leímos, pero que no lo seguimos mirando, porque era parte de lo que estamos mirando, que la muerte no es temida por los cristianos nacidos de nuevo. Es uno de los temas que podemos decir que al mundo lo resiste, porque más allá de que cuando perdemos un ser querido o esa separación realmente duele y extrañamos, pero también nos llena de esperanza de saber que cuando el nacido de nuevo, el cristiano verdadero, el hombre o mujer de Dios, que parte de la eternidad, y aquellos seres queridos que quedan luchando y siguen batallando y sembrando y riendo y llorando, necesitan del consuelo de Dios, pero hay una esperanza preciosa que siempre viene a mi corazón cuando despido a alguien en el Señor, que sé que es fiel al Señor. Mi esperanza es de que es un hasta pronto, hasta luego, pero siempre es un hasta pronto, porque un día nuevamente nos vamos a volver a ver en la eternidad. Porque la esperanza es que hay vida eterna, y esta es la causa por la cual el Señor Jesucristo dejó la gloria para morir en la cruz del Calvario, ofrecerse como un sacrificio vivo, santo, para agradar al Padre, en que su derramamiento de sangre fue el precio de pagar la compra de su persona. Todos hemos sido comprados por precio, dice la palabra de Dios, y es a través del derramamiento de sangre, único sacrificio una vez para siempre, lo que nos otorga la gran bendición de los que creen y reconocen que Jesús derramó su sangre y es la única cosa que le puede limpiar de todo pecado por fe, es esa sangre, y ha creído con todo su corazón. Usted un día, cuando parta, verá la gloria y hay vida eterna en Cristo Jesús. Pero dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y les invito a dirigirnos a Dios en oración, para rogarle a Dios que bendiga tu corazón y mi corazón. Oremos. Padre, vengo a tu presencia, Señor, rogando en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que bendigas este tiempo de esta enseñanza. Y pongo cada corazón en tus manos para que tú lo bendigas, y mi propio corazón. Y quedo ante tu presencia orando y rogando para que tú produzcas el querer y el hacer en muchos corazones. Y es creer en el Señor Jesús. Y quedo ante ti orando en el nombre de Cristo. Amén. Bien, queridos hermanos, el Señor bendiga de verdad tu corazón y mi corazón. Pero este pasaje, que es realmente impactante, precioso, es hermoso, porque también la muerte no es temida, ¿verdad?, por
los cristianos, los nacidos de nuevo. Pero aquí dice, oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Habla de aquí en adelante. Porque el gentil no tenía parte con Dios. La esperanza de la vida eterna tiene ese comienzo tremendo a través de la persona de Jesucristo. Los hombres en la ley y el pueblo judío tenían el perdón de Dios, tenían la comunión con Dios, y era a través de ofrecer sacrificios. Por eso Jesús dejó su gloria y se ofreció como cordero, el cual dice en Isaías que él no abrió su boca. A partir del momento en que usted le ha creído a Dios, le ha reconocido como el Señor de su vida, le ha pedido perdón por su pecado, a partir de ese momento y usted se apartó de esa vida en el pecado, entonces es precioso que de verdad a partir de ahí está ese comienzo en el cual el temor a la muerte ya no existe más para los cristianos. ¿Por qué? Porque hay una esperanza, y la esperanza es en parte de que descansarán, dice, de sus trabajos. Y habla más bien de toda la vida en el cual hemos estado transitando, donde hemos realizado cosas buenas y cosas malas, y también hay que entender lo siguiente: las obras, todo lo bueno o todo lo malo que hayamos realizado como cristianos, nos acompañarán a la eternidad. Recuerde esto, después de la muerte, cuando Jesucristo venga a buscar a la iglesia única del Señor se compone de pecadores nacidos de nuevo. No hay una iglesia o denominación o misión que sea la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo se compone de pecadores que el Señor redimió, que el Señor santificó. Entonces, cada uno va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. Pero aún quiero también recordarle que para aquellos que negaron a Cristo, que lo rechazaron, que no le creyeron, que dijeron eso es religión, yo no creo en los hombres, yo no creo en los pastores, yo no creo en esa iglesia. Yo quiero recordarle esto: la iglesia que enseña la Santa Biblia sin deformarla, esa iglesia que usted no le creyó, mañana esa enseñanza que le fue dada y usted rechazó será la que le condenará. Eso es parte de lo que esas obras seguirán con usted. Nada más que usted va a estar esperando, que luego lo vamos a estar viendo también, que eso que le va a acompañar, porque también hay una resurrección, y lo vamos a leer en la palabra, hay una resurrección también para los que no creyeron, y aunque no crean, Dios los va a resucitar, porque también Dios les va a juzgar. Por eso Hebreos 9:27 está establecido los hombres, morir una vez y después de esto el juicio. Entonces Dios le ayude a entender. Por eso los cristianos no tenemos temor a la muerte y debemos de trabajar duramente, viviendo una fe alegre, viviendo con visiones plenas en Jesucristo, disfrutando de ser fieles a Dios, de vivir una vida comprometida con la causa de Cristo, siendo la iglesia en la ciudad que se encuentre, o usted como cristiano en su iglesia local, teniendo una vida realmente comprometida con la causa de Cristo. Usted todo lo que realiza lo tiene que hacer para Dios. Usted no tiene que hacerlo para los hombres. Tristemente,
Hay muchos hombres que han enriquecido a través del diezmo, de la ofrenda, de exigir y se aprovechan de esas cosas, pero yo quiero recordarle que todo, aun que usted fue engañado y usted lo hizo con toda la sinceridad y eso todo usted lo hizo para Dios, eso también le acompañará y será una gran bendición para su vida. Usted no va a comprar a Dios los favores de Dios. Hay muchos que lo que hacen es eso, ¿verdad? Exprimen de una manera, llenan de temores y hay gente que lo hace por miedo y no. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Dios nos ayude a dar la vida nuestra, el tiempo nuestro, un tiempo que lo damos para leer la Biblia, un tiempo que lo brindamos a Dios para orar, un tiempo que lo brindamos a Dios para testificar a otros, para contarle que ya no estoy más atrapado en los miedos de la muerte. Y todas esas cosas son las obras que nos estarán acompañando. Pero también en estas cosas finales, para los cristianos nacidos de nuevo, la muerte también está relacionada con dormir. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 11, dice allí la palabra de Dios: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús le decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. En el verso 14 Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pero él estaba haciendo una referencia acerca del estado en que se encontraba. Mira, cuando un día te toque la muerte, como hoy ya tenemos en el cementerio aquí de Pando y de todo cementerio en todas partes del mundo, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, que profesaron la fe, aún niños en cierta edad que ya conocían el bien y el mal, creyendo en Jesucristo también, aunque ya cuando paso al tema de niño acerca de la fe, también eso es un misterio que Dios lo tendrá y Él sabe hasta qué edad es un niño. Yo muchas veces hablo acerca de enseñar la salvación a nuestros niños, porque ellos a partir del momento que saben hacer y el bien y el mal, ya caen en la calidad de pecadores. Más allá de que la Biblia dice que el reino de los cielos, habla de volvernos nosotros como niños, porque el reino de los cielos es de los niños. Y no tenemos estipulado una edad para decir no a partir de esta edad, pero se entienden algunas cosas. Ahora, la gran realidad que tenemos que prestarle muchísima atención es que el Señor, cuando habla acerca de ese descanso, es porque también cuando alguien muere y va al cementerio, cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, la Biblia habla que los muertos en Cristo resucitarán. Está diciendo que esos cuerpos muertos, que pueden estar donde sean, aún en lo profundo de los mares, la Biblia dice que aún los mares devolverán a sus muertos, porque habrá una resurrección. Recordemos que el poder de la palabra de Dios, ella se realiza por simplemente lo que Dios dice. ¿Sí? Dios habló y ocurrió. Acá no hay maquinitas creando cosas, ni haciendo pollitos, ni plantando arbolitos. Dios dijo, hágase, y se hizo. ¿Sí? Eso lo pueden mirar en Génesis capítulo 1. Allí tienen la creación y allí habla de lo que de la nada todas las cosas fueron hechas. ¿Por qué? Porque Dios dijo y fueron creados los cielos y la tierra. Por eso, antes de Él, nada. Alguien dijo, ¿quién ha hecho a Dios? Nada, Él ha hecho todo. Los que se hacen un Dios, se hacen una religión.
Entonces Dios es creador de todas las cosas, es el dador de la vida, es quien tiene autoridad también para estipular un límite al hombre de vida, y cada uno nace en un tiempo para vivir y tiene un tiempo para morir. Y no hay una regla que llega a una edad, cayeron tipo macaquito. No, cada uno es un tiempo y de diferentes maneras, porque también el hombre en su propia maldad es parte de lo que en su diseño ha producido tantas cosas que trae la muerte a los hombres. Por eso la pandemia es parte de esa creación de virus que escapó, que en fin, que esto, pero atrapó la muerte y a cada uno le llegó en la hora estipulada por Dios. Por eso la muerte no es tampoco ni producto de las armas, como mirábamos en la sesión pasada. Pero el Señor Jesucristo, cuando está diciendo esto, es que la muerte está relacionada también con el dormir. En Marcos capítulo 5, en el versículo 39, dice: y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y dice que allí habían personas que se burlaron de él. Dice, más él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumí, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Esto nos muestra también la realidad de que la muerte también es como un sueño en el cual Dios tiene toda autoridad para despertar a esa alma, despertar a esa persona que la estaban, ¿verdad?, llevando, estaba muerta. Pero el Señor habla también de hablarle y despertar. Hay cosas que para nosotros, hermanos, son como incomprensibles, pero la fe y lo que el Señor Jesucristo, Él también nos ha dejado ejemplos a través de su propia persona, no solamente para actuar en fe, para querer en poder ser aquellos que a través de una fe viva podamos realizar muchas cosas, en las cuales aún dijo que nosotros podíamos llegar a realizar cosas mayores que Él. Se las dijo para los propios discípulos, ¿verdad? Hoy la iglesia de Cristo también está limitada a cosas. Hoy hay ciertos milagros y prodigios que no son necesarios. Hoy el milagro más grande sobre la tierra es que un pecador que viene muerto en sus delitos y pecados y por la fe en Jesucristo cree al Señor y se entrega a Él y nace de nuevo, ese es uno de los mayores milagros en la tierra. Nosotros los hombres queremos ver los milagros y prodigios de esas cosas que son como paranormales, ¿verdad? Resucitar un muerto, como veo algunos videos, estirar la pierna de alguien, a otros el paralítico caminar, el ciego ver, ¿no? Hay un montón de cosas en las cuales hoy la iglesia no necesita, porque la iglesia tiene la responsabilidad de impartir el conocimiento del Evangelio, que Jesucristo vino para dar vida eterna. Queridos, si no existiera la vida eterna, yo no sería cristiano, yo no sería un pastor. Lo que soy es porque Dios me ha escogido y sigo siendo cosas porque todavía no me ha llegado aquello de dejar esto, en el cual, hermanos, hay momentos en los cuales uno quiere dejar de desempeñar esta tarea o dedicarse a otra, porque yo nunca podré callar el nombre de Dios. Pero sí, creo que hay un tiempo para cada cosa y hay un tiempo también para ministerio, y mientras Dios me dé la fuerza, el conocimiento y mi mente y mi físico también responda a cosas, bueno, yo pueda estar ejerciendo. Pero lo más importante es comenzar bien la carrera como cristiano y culminar bien la carrera como cristiano, y la iglesia tiene la responsabilidad
de enseñar lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, la muerte está relacionada con ese dormir. Dios tiene toda autoridad para despertar a esa persona muerta. Es más, ocurrirá el día en el cual la persona de Cristo, la cual resucitó para dejarnos la enseñanza que hay resurrección. Hay gente que dice, nunca he visto un muerto volver, todos los que se van no regresan más. En la Biblia hay muchos acontecimientos y los testigos y los vestigios y todas las cosas que el Señor Jesucristo realizó en Israel, todo lo que Él realizó, milagros y prodigios que son incontables. Nosotros tenemos pocos relatos con todo lo que Él realizó, y aún todo lo poco que tenemos, porque no cabrían libros acá adentro si se fuera a escribir todo lo que el Señor realizó en su ministerio de sanidad, de salvación, de confrontación, de ejemplos, de enseñanza. Hay muchísimas más, pero ya con lo que hay a los hombres les cuesta aceptar y creer o aprender y ponerlo en práctica. Entonces, ¿para qué queremos una pieza llena de enseñanzas si con lo poquito que tenemos en los evangelios y en estos 66 libros ya al hombre le cuesta responder con una verdadera comprensión y también poniendo en práctica la propia enseñanza? Pero recuerde esto, ¿verdad? Que el evangelio es lo que realmente nos muestra. En 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 6, 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando esta palabra de Dios, y Pablo está escribiendo a los corintios y está dejando esta enseñanza, queridos, cuando esta porción de la palabra fue escrita, aún de aquellos que habían tenido la experiencia de haber visto a Jesucristo resucitado, el Cristo que ellos habían crucificado, luego verle despertar. Esto es el ejemplo del Señor Jesucristo que nos enseña que hay vida después de la muerte, hay vida. Por esta razón, cuando miramos esta cosa y hablamos sobre la muerte, creo que es una de las situaciones que al ser humano le causa cierto rechazo, pero para el cristiano lo ha llenado de esperanza acerca de todo lo que ocurre luego de la muerte. No vamos a quedar olvidados en ningún lado, porque usted se imagina que si la propia palabra de Dios, la Biblia nos narra, nos dice que aún los muertos, los mares devolverán a los muertos, porque todos los hombres tienen que ser juzgados. Recuerden ese dormir, pero sus obras duermen porque descansan, pero dice, sus obras le acompañan. Sus obras buenas o sus pecados le acompañan. Y es porque los cristianos darán cuenta ante el tribunal de Cristo sobre lo bueno y lo malo que haya hecho en esta vida de fe. Hay cristianos que han sido ejemplares, pero hay otros que también la Biblia dice que han sido salvos como por fuego. Han sido salvados por misericordia de Dios. Pero ningún hombre en la tierra merece entrar a la gloria y ver la gloria y disfrutar de la eternidad. Pero esto es parte de lo que es la demostración del amor de Dios, en los cuales todo el que cree será salvo. Pero no es creer en un modelo personal, es creer en el modelo bíblico. Es decir, vive una vida normal como cualquier otra persona, nada más que no comparte situaciones donde allí se comienza a producir
la convivencia con el pecado. Por eso los cristianos que tenemos todo el conocimiento de la palabra, somos sociables con límite. Nosotros vamos hasta un punto y luego nos retratamos o nos alejamos o nos apartamos. A veces hay cosas en las cuales nosotros podemos estar, pero la sociabilidad es tan necesaria porque ¿cómo se salvarán otros si no escuchan lo que tú vives del Evangelio? ¿Cómo otros llegarán a salvarse si tú les escondes el mensaje del Evangelio? Y el Evangelio enseña es que hay vida después de la muerte. Por eso habla de la resurrección y también habla de que los muertos en Cristo lo que están simplemente viviendo es en un estado de estar durmiendo, nada más que eso. Cuando miramos en Hechos, capítulo 13, en el versículo 36, allí tenemos también el propio ejemplo en el cual está relacionada la muerte con el dormir. Dice en el verso 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Conoció la muerte. Pero él durmió, habla de que está relacionado con eso. David no fue perfecto, David pecó, David sufrió las consecuencias de su propio pecado, pero él, llegado el tiempo de él, también durmió. Y está esperando también un día cuando Cristo venga. Bueno, también todos esos muertos en el Señor también estarán esperando la resurrección. Hay resurrección. Queridos, Dios nos conceda seguir realmente disfrutando de estas enseñanzas que están relacionadas realmente con la muerte. Por eso la segunda venida de Cristo, también en ella encontramos algunas cosas que también son realmente bien interesantes. Porque en la segunda venida los creyentes que todavía estén vivos no experimentarán la muerte. Y hoy estamos enseñando el Evangelio, hoy estamos compartiendo estas buenas nuevas preciosas, pero también hay una esperanza preciosa para aquellos que están vivos en el momento en el cual Cristo venga a buscar a la iglesia. Y creo que el mayor de las esperanzas que nos deja la palabra de Dios es para aquellos que ya están muertos en Cristo y están esperando la resurrección. Pero aquellos que sean encontrados velando en la venida de Cristo para Él llevarse a su iglesia, miren lo que también nos dice la palabra de Dios. Y el Señor nos ayude a reflexionar muchísimo también en esto. Pero vayamos entonces a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Versículo 15. En la segunda venida, entonces, los creyentes, los nacidos de nuevo, quizás viene Cristo y estamos acá, reunidos en la iglesia, cosa que hoy no estamos todavía, pero si estuviéramos aquí, reunidos, y viene Cristo a buscar a la iglesia, miren lo precioso que nos enseña la palabra de Dios, porque esta es la preciosa esperanza que también nosotros tenemos con el Señor. Y dice así la palabra: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, esto es realmente lo magnífico, lo precioso de la palabra del Señor, ¿verdad? Los muertos son los que resucitan primero para ir al encuentro del Señor. Ese llamado de esa trompeta de Dios traerá la resurrección, los muertos. En esa venida de Cristo, los muertos resucitarán primero. Y luego dice la palabra, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Pero este cuerpo también tendrá que recibir una transformación en la perfección de Cristo. Porque este cuerpo no va a poder entrar a la gloria, va a ser transformado. Todo pecado que pudiera quizás estar ahí en esa lucha será quitado. Recuerda, en el tribunal de Cristo no va a haber una rendición de pecados. Allí lo que habrá será un juicio por lo bueno, por lo malo. Por eso las recompensas es precioso, pero allí tiene que acompañar las buenas obras, las cuales también serán probadas por fuego, porque hay muchos que en esta vida cristiana, esta vida en el Señor Jesucristo, hay muchos que también llevan una vida espiritual donde todo lo que van creando es todo con material que no resistirá la prueba del fuego, porque son cosas que realizaron con materiales que se incendiarán, ¿no? Pablo habla de hoja, de hojarasca, cosas que se incendian, pero los que realmente construyeron, los que realmente realizaron una vida cristiana con los materiales puros, ¿sí? Cuando llegue la hora de la prueba, eso quedará con ellos y recibirán las recompensas en el tribunal de Cristo. Pero lo que estamos hablando realmente es que viene Cristo y los que estén vivos puede estar sentado en el banco de la iglesia, o posiblemente si vinieran esta hora están en sus casas, pero están en adoración, están en fidelidad. Dios los encuentra velando, Dios los encuentra en comunión con Él. Nadie quedará, todos serán llevados a las bodas del Cordero en los cielos. Queridos, Dios de la sabiduría y Dios de la gracia para poder realmente disfrutar de ese momento tan precioso con otros hermanos, ¿verdad? También nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice Pablo allí: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Qué hermoso es esto, hermanos. Cuánto gozo y esperanza trae
a nuestro corazón, ¿verdad? Era lo que decía hace unos momentos. Pablo acá como que lo aclara aún muchísimo más de lo que yo traté de ilustrarle o de narrarles, ¿verdad? Porque esto es lo que realmente va a ocurrir. Y Pablo habla, un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sí, los muertos en Cristo resucitarán en un cuerpo de gloria. Pero usted y yo, si viniera en este momento, seríamos transformados en un cuerpo de gloria. Este cuerpo de muerte se vestiría de un cuerpo inmortal. Porque Jesús vino para dar vida eterna. Por eso la muerte no es temida por los hijos de Dios. Así como la muerte es preciada para Dios, como lo veíamos en sesión pasada, bueno, esto mortal se vestirá de inmortalidad, porque desde el mismo momento en el cual usted se ha entregado a Jesucristo, usted ha nacido de nuevo, usted ya está viviendo la vida eterna. Porque usted no queda su vida atrapada en la muerte. Su cuerpo queda esperando una resurrección. Entiéndase, por favor. Podrá estar años. María, la madre del cuerpo físico del Hijo de Dios, ella está muerta. Ella está en un sepulcro. Estarán sus huesos, no sé dónde está. Pero María murió. José, podemos decir hoy el padrastro, murió. Él está esperando la resurrección. Pablo, el apóstol, murió. Está esperando la resurrección. ¿Quién escribió esto en Corintios? Pedro murió. No está en el cielo. Es decir, me retrato. Su alma y su espíritu están en el cielo, pero su cuerpo está esperando la resurrección, como el cuerpo de María, como el cuerpo de Pablo, como el cuerpo de Gonzalo, como el cuerpo de todos aquellos que han creído en el Señor. Sus cuerpos en los sepulcros o donde se encuentren están esperando la resurrección. Pero si viniera en este instante, su cuerpo sería transformado en un cuerpo de gloria. Porque este cuerpo que ha vivido el pecado no tiene autoridad para entrar. Aunque quisiera, no puede. Por eso al cielo no va el que quiere. En el cielo entrarán los que Dios justificó y los que Dios santifica cada día de su vida. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta la venida de Cristo. Todos los que vamos viviendo en la fe y estamos vivos, aún posiblemente quizás todavía demora años y posiblemente mis bisnietos, ¿no?, puedan ser aquellos que viven la fe, aún para ellos hay oportunidad y Dios estará preparando los corazones de quienes le han creído. Hoy yo he sido alcanzado, hoy yo estoy viviendo esa fe viva, hoy yo estoy lleno de esperanza de que si Cristo viene en este instante, mi cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria. Amén.
Queridos, por eso la muerte para el cristiano ya no tiene autoridad. Por eso dice Pablo, ¿no? Y cuando esto corruptible se haya vestido, verso 54, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, todo aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no tiene autoridad sobre los nacidos de nuevo. La muerte no tiene autoridad, porque los nacidos de nuevo seremos resucitados o transformados si estamos vivos. Hermanos, esto es realmente la esperanza maravillosa. Por eso la muerte es la pena por los pecados no perdonados. Ese es el juicio de Dios por los pecados no perdonados. Es decir, aquellos que aún estén vivos hoy, tiene que preocuparles su situación delante de Dios. Porque por estar rechazando la oferta del Evangelio, de entregarle el corazón a Dios, de pedirle al Señor perdón por su pecado, reconocer que es un pecador, que ha defraudado a Dios, que no le ha creído, porque tú puedes ser una excelente persona y puedes decir: yo, pastor, yo no vivo en el pecado. Yo soy fiel a mi hogar, a mis principios. Miren, hay personas que tienen una forma de vida que aún muchos que están dentro de la iglesia no lo tienen. Esa es la cruda realidad, porque también es la gran realidad que a la iglesia vienen los pecadores que necesitan ser transformados por Dios, y el cual comienza un día el trato de Dios en su vida, y Él es quien va perfeccionando a medida que Él se va instruyendo en el conocimiento de la palabra de Dios, o está siendo instruido en esa verdad. Entiéndase que si usted no ha sido perdonado por Dios, entonces dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice allí la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva es regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna. Pero ¿cuándo la da? Cuando Él está llamando a su corazón y usted responde a su llamado, y por primera vez se ve muerto delante de Dios. Y cuando comprende el Evangelio y entiende que usted está muerto delante de Dios, usted va a querer cambiar esa situación en su vida y le va a pedir perdón a Dios. Proverbios 28:13 dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Acá está diciendo el salario, la paga del pecado. Lo que vas a recibir por vivir en el pecado es muerte. Todo lo que tú construyas en el pecado siempre será para muerte. Pero todo lo que tú construyes en el perdón de Dios y siendo el cimiento de tu vida, Jesucristo, todo lo que tú levantes en tu vida para la eternidad, recibirás recompensa en los cielos. El aceptar que Dios te ama, eso tendrá recompensa. Aun cuando sobre los cimientos de Cristo tú estás siendo alguien sensato, amable, aun cuando le entregas un vaso de agua a alguien en el nombre de Jesús, recibirás recompensa en los cielos, dice la palabra. ¿Entiendes cuán importante
es entonces entender que la muerte es la pena por los pecados no perdonados. El pecado entró a través de Eva y Adán y ahí ha seguido hasta el día de hoy. A través de Jesucristo, así como el pecado entró por un hombre, también el perdón, la misericordia, la compasión y la vida eterna también viene a través de creerle al Señor Jesucristo. ¿Comprendes, mi querida alma? Amigo, tú necesitas de arreglar tu situación con Dios. Y esto no es a través de la religión, es a través de la persona de Cristo. Por eso vuelvo a reiterar, mi teléfono está en la página de nuestra iglesia. Y yo quiero ayudarle a usted a comprender el Evangelio, a entender que si sigue viviendo esa vida apartada de Dios, lo que usted va a esperar cuando usted parta a la eternidad es un lugar de condenación, de muerte y de sufrimiento. La semana pasada se despedía, ¿verdad?, al ministro Larrañaga. Mi pregunta era, ¿dónde fue a pasar la eternidad? Podría ser buen hombre, tener muchos principios, amar a su patria, luchar por muchas cosas que él las creía correctas, pero eso no le salva. Lo único que le salvaba era que Cristo perdonara su pecado. Esta es la realidad. Es dura, es cruda, pero es real. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. El salario por vivir en el pecado sin ser justificado por Dios. No podrá entrar a la eternidad del cielo. Por eso cada hombre, cuando parte la eternidad, Dios le enviará al lugar que realmente él merece. Solemos decir entre nosotros, los cristianos, entre los pastores, entre el pueblo de Dios, un día en el cielo será una gran sorpresa, porque a quienes esperamos ver en el cielo no le veremos jamás, y a quien creemos que nunca entrarían al cielo, les veremos allí. Porque el que perdona es Cristo. El que justifica es Cristo. Compréndase, la paga del pecado es muerte. Pero yo creo verdaderamente aún en aquellos que serán salvos como por fuego, dice la palabra. En una forma de mirar, decir, alguien está entrando a la eternidad y ahí, en el abismo de caer en el lugar de condenación, la misericordia de Dios entró, le llevó a convicción de pecado. Ese pecador que estaba a punto de caer al abismo se arrepiente, reconoce su pecado y le pide a Dios, sálvame. Y Dios lo perdona y lo salva. Esa es la misericordia de Dios. Ningún hombre merece entrar a la gloria. Yo no merezco ir al cielo, hermanos. Yo no merezco entrar a la gloria. Yo no merezco el amor de mi Dios. Yo merezco es fuego, infierno, por mis pecados pasados. Pero Dios quiso manifestar su gloria dándome un conocimiento de su palabra. Y les digo, querida iglesia, les amo con todo mi corazón. Y oro por ustedes, y oro por los pecadores mi familia, mis seres queridos, que siguen rechazando el amor de Cristo. Y que es terrible que el día que parta la eternidad, si no se han arrepentido de su pecado y no le han pedido perdón a Dios, no hay papa, no hay cura, no hay misa, no hay nada que los pueda salvar de la condenación. Porque si rechazan el amor de Dios,
están condenados y muertos en sus delitos y en sus pecados, y el salario por eso es condenación eterna, es decir, muerte espiritual. Dios nos otorgue estas cosas para llegar a entender verdaderamente lo que es esto. Miren, Primera de Crónicas, quiero leer 3 pasajes más y termino, ¿verdad?, esta segunda parte. Tenemos mucho para ver, hermanos, en cuanto a estas cosas. Habrán varios domingos que estaremos tratando esto, porque de verdad es un tema tan importante en momentos donde la gente está muriendo en base al COVID. La gente está partiendo a una eternidad sin el perdón de Dios. Por eso una vez más insistimos sobre este tema, para que se arrepientan, para que en algún momento vayan a un rincón de su casa y le pidan perdón a Dios. Pero no olvides que la paga del pecado es muerte. Pero Dios está tan cerca de ti ahí, que si Él está produciendo cosas en tu corazón y reconoces tu pecado, arrepiéntate, confiésale, pídele perdón, comunícate con nosotros, porque no existe oveja sin pastor, ni nadie puede hacer una iglesia de sí mismo. Dice en el versículo 13 de Primera de Crónicas, capítulo 10, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y qué triste muerte. Sobre su propia espada. ¿Por qué? Porque nunca obedeció a Dios en todo lo que Dios le mandó hacer como rey. Siempre fue de más a más, como dice el dicho, de peor en peor. Es triste lo que produce el pecado. Hermanos, Dios nos ayude y nos dé toda la sabiduría que nosotros necesitamos entender en base a la palabra de Dios, que también el pecado contagia, el pecado lastima, el pecado daña. Jonathan, su hijo precioso también. ¿Cuántos necesitan de entender de tantas cosas que vemos a través de la palabra de Dios, cosas que nos enseñan, ¿verdad? Y nos muestran esta realidad. El pecado siempre recibirá más muerte, más muerte. Proverbios capítulo 11, versículo 19, nos dice allí la palabra de Dios, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. ¿Por qué elegir la muerte? El pecado para recibir muerte. ¿Comprendes? Y termino con este último pasaje, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso no hay el tal que me tengo que portar bien. Tienes que confesarle a Dios y pedirle perdón por tu pecado, para que cuando mueras, tu cuerpo muera,
tu espíritu y tu alma vayan a la presencia de Dios para descanso, y todas las obras que te acompañarán para que cuando regresen con el Señor, tu alma y tu espíritu, tu cuerpo resucite y sea vestido de gloria y con el sello de la perfección. Por eso la muerte a los cristianos no nos tiene que causar temor. Pero la venida de Cristo por su iglesia es para resucitar a quienes le han creído. También quiero decirte que estaremos mirando también más adelante que también hay una resurrección para ti, que lo niegas, que lo rechazas, que le injurias, que lo acusas, que dices que aún ni existe. No lo veo a Dios en las guerras. Porque todo lo que ocurre en el mundo es producto de la maldad, de la concupiscencia y de los malos deseos del corazón de los hombres. Dios no tiene nada que ver con esta situación. Dios te bendiga ricamente en esta hora. Y quiera Dios bendecir tu corazón para que le creas a Dios y no le temas más a la muerte. Es más, la muerte sea el portal por el cual cruzarás para ver la gloria de tu Padre Celestial. Y esto no es locura. Esta es la realidad del ejemplo de Jesucristo. Dios te bendiga. El Evangelio verdadero es que hay vida eterna. Que tengas una linda semana, que Dios te siga guardando, que Dios siga bendiciendo y que Dios nos ayude en todo momento a seguir siendo fieles al Señor. Gracias por acompañarnos y gracias por compartir los videos y Dios le bendiga ricamente. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por esta salvación tan preciosa y le damos gracias también por saber que un día Jesús vendrá a llevar a su iglesia, un día Jesús vendrá a resucitar a los muertos, los que le han creído, los que lo han recibido en su corazón, los que han atesorado la enseñanza, los que han velado a las puertas de Dios. Que tu gracia y misericordia siga obrando en todos los hermanos, guardando el rebaño, bendiciendo, proveyendo, consolando, fortaleciendo y animando cada uno a seguir a Jesucristo. Quedo agradecido delante de ti orando en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga ricamente, hermanos, y gracias por acompañarnos. Y agradecemos mucho el compartir estos videos y todo lo que sea en tu vida y en mi vida sea para la gloria de Dios. El Señor les bendiga ricamente.